Bueno, muy bienvenidos a todos a este taller de trastornos de la conducta alimentaria, donde vamos a estar abordando con el licenciado Alejandro las diferentes cuestiones que por ahí también pasan desapercibidas, ¿sí?, en nuestra cotidianidad. Y para eso me gustaría comenzar, ¿sí?, preguntándoles a ustedes si en algún momento han tenido algún inconveniente en cuanto a su forma, su peso, al verse al espejo, si hay alguna parte de su cuerpo que les moleste, que no les guste, que los tenga disconforme. No sé, por ejemplo. Bueno, yo toda mi vida fui recontra delgada y ahora con 46 años como que ya no hago tanto esfuerzo físico, después de comer ya me quedo a descansar por ahí. Y bueno, como uno tiene todo el día de trabajos y de actividades y el tema de familia como mamá y como esposa, entonces es como que estoy cansada. Y yo aumenté 5 veces. La primera vez, me acuerdo, ¿ves? Fue cuando, y bajaba de peso automáticamente, fue cuando no ingresé de una a la universidad, ahí en la UNE de Corrientes. Entonces como que me quise castigar y comía las galletitas de diversión del envase azul y, y gaseosa. Y recontra engordé, a tal punto que cuando vine acá al interior, hace 18 años atrás, no, hace más, yo me recibí hace 18 años, pero bueno, hace más tiempo. Habían pensado que yo estaba embarazada, pero mi mamá sabía, como justo ella es modista, sabía que no porque me había tomado las mediciones y no era que tenía solo panza. Pero sí lo bajé, en 2 semanas bajé. Y esta última vez como que no me estoy poniendo las pilas para hacer ejercicios. Y lo que sí, traté con 3 o 4 nutricionistas a lo largo de mi vida, siempre consulto a las especialidades, que las tengo así de pasillo, las tengo a mano, y en una de esas me dijo la primera vez la nutricionista, la segunda nutricionista, vos comés por estrés. Y es cierto, es decir, ¿cómo? O ayer me decía mi mamá después de una actuación que tuvimos de danza, yo bailé español, volví a hacer mis actividades, veo que cuando hago actividades y me cuido, racionada la comida, y tengo que estar tranquila. Entonces, no comer por comer, pero hay una ansiedad ahí, así que era por estrés. Y en mi familia se rieron, vos nerviosa, pues supuestamente soy tranquila. Así que bueno, esa es mi... Y lo que no me gusta de mi cuerpo, antes no me gustaba la parte de arriba, pero había sido el problema de la parte de abajo, la panza. Bien, por ahí sí, tiene mucho que ver, igual el licenciado le va a explicar más después, pero cuando aumentan los niveles de cortisol en nuestro cuerpo, es como que el cuerpo entiende que se tiene que defender y eso hace que subamos de peso muchas veces espontáneamente, pero también hay personas que durante la época de estrés están muy delgadas, ¿sí? Depende de cada individuo, digamos, no es en todo igual. En mi caso, yo tengo el mismo tema que vos, Ro. Yo cuando estoy muy nerviosa y cuando estoy muy estresada, suben los niveles de cortisol y automáticamente aumento de peso. Y después, bueno, cuando me estabilizo, empiezo a bajar sin hacer ningún tipo de actividad ni nada. No es lo ideal es hacer ejercicio por salud, pero más que nada, sí, fíjense cómo nosotros, ¿sí? Tenemos una percepción social, o sea, tenemos un ideal de cuerpo según la sociedad nos impone, ¿sí? Fíjense que hubo una época en la cual, siempre planteo por ahí esto en las clases de filosofía, en la cual el concepto de belleza era justamente las mujeres robustas, ¿no? Porque eran un símbolo de fertilidad. Y cómo después, si nosotros nos basamos en lo que es la época de los años 60, estaba ¿no? La moda de ser extremadamente delgada, inclusive ahí empiezan ¿no? a manifestarse todos estos problemas alimenticios y cómo si las mujeres luchaban, ¿no? Inclusive
no llegaban a no comer, ¿sí? A pasar hambre realmente para poder llegar a ser extremadamente delgadas, que se les noten los huesos para poder ser modelos, porque las modelos eran así y las que no eran modelos trataban de imitar a estas figuras, ¿no? Que no se trata ahora solamente de, ahora por ejemplo tenemos los influencers, ¿no? Que nos dicen que hay que hacer ejercicio, que el cuerpo, que esto, que lo otro, pero antes no habían influencers y sin embargo, sí, la sociedad seguía influyendo en nuestra percepción y también eso muchas veces nos hacía entrar en conflicto con nuestro cuerpo, ¿sí? Con nuestra forma de percibirnos. También por ahí pasa muchas veces, sí, que no nos damos cuenta y estamos en un peso, por ahí no el que dice la tabla, ¿sí? Pero estamos en un peso adecuado, ¿sí? Estamos bien, pero ¿qué pasa? Nos percibimos, ¿sí? Como si estuviésemos excedidos. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con la parte psicológica, ¿sí? Con la autopercepción que tengamos. Pero siempre, ¿sí? Tengan en claro que tiene que ver con esta imposición social. ¿Por qué? Porque este concepto, ¿sí? Va variando, ¿sí? Va variando el concepto de belleza y nosotros inconscientemente queremos encajar, queremos cumplir con lo que la sociedad nos impone. Y eso hace que muchas veces no podamos, ¿sí? Tener esta relación, ¿sí? Sana con nuestro mundo interno, porque tiene mucho que ver con eso, con nuestro mundo interno. Decía la doctora. Aparte, aparte de eso, ocurre que uno se va, si quiere comprar ropa, no sé, bueno, quizás tienen más oferta allá en Buenos Aires, oferta y demanda, pero en el interior, como que generalizás todo. Yo creo que por ahí eh, al obeso se le podría hacer determinados retoques en la ropa y no un talle 6 por decirte que ya es tipo una heladera, ¿sí? Desde a partir del talle 4 ya comienza a agrandarse todo. Pero inclusive uno había sido que aumenta y la grasa es en todos lados. Por eso es. Y después lo otro que le estaba por decir, como para, porque antes yo no sabía eso, para sentirse bien, por ejemplo, una persona que tiene 1,62 m tiene que tener más o menos 5 kilos. Es decir, lo ideal sería, si yo tengo 1,62 m debería pesar entre 67 o 70, no hay problema. Lo que sí, cuando uno está delgado te dicen si estás enfermo, te pasa algo, porque era lo que vos decías. Y sí es cierto que tener un poquito del peso ideal, no ser tan delgada, ayuda a la fertilidad por una hormona que se secreta en el tejido graso, sería. Así que bueno, tengan en cuenta esto. De la medida se puede decir 5 kilos menos o 5 o 7 kilos, un poquito de más. Y lo que sí, hacer la actividad física, por ejemplo, en mi caso, debería ser abdominales. Como puedo tener ese peso, pero puedo ser panzona si no hago el ejercicio. Bien, sí. Igual, lo de la panza, te vuelvo a repetir, Rosy, imagínate que antes las mujeres robustas, sí, eran símbolo de fertilidad y de belleza, sí. Si ustedes miran los cuadros, pueden ver, sí, que las modelos que pintaban eran mujeres robustas, sí. Esto tiene mucho que ver con la percepción, sí, con el imaginario social y cómo nosotros vamos sí, siguiendo esto. Y algo que decía también, Ro, esto de vos nerviosa, si sos tan tranquila, una cosa es no la conducta que nosotros manifestemos con relación al mundo externo y otra cosa es lo que nos atraviesa en nuestro mundo interno, ¿sí? No es lo mismo. En nuestro mundo interno por ahí sí pueden haber muchos conflictos no resueltos y eso es lo que muchas veces hace que entremos en conflicto también con nuestro cuerpo. Pero bueno, le doy el paso al licenciado, que es quien conoce del área y del tema, para que les dé la charla. ¿Ale? Bien, sí, bien, por ahí está bueno un poco lo que introdujo un poco la doctora Ross, por ahí hubiese estado bueno también que todos hablen, pero bueno, vamos a quedarnos con esto que dice la doctora, ¿no? Eh, Está muy bueno, ¿no? Esta introducción, ¿no? Porque volviendo a esto, ¿no? Los trastornos de conducta alimenticia son afecciones que afectan a la salud mental y no solamente a las mujeres, ojo, también a los hombres. Y muchas veces está muy invisibilizado también en los hombres esta región
de cómo afecta su función nutricia, ¿no? Pero para hablar de los trastornos de conducta alimenticia, vamos a empezar hablando de de cuál es la tipología de esta enfermedad, ¿no? Para tener muy en claro, ¿sí? Vamos a hablar, yo por lo menos voy a usar el DSM y el CIE-10, cómo los caracteriza a estos trastornos alimentarios, ¿sí? Está la anorexia, la bulimia y los atracones, ¿sí? Esos son los tres que se caracterizan muy bien la tipología. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay, volviendo a esto que decía la doctora Ross muy bien en su historia vital, hablaba de un miedo que percibe ella ante aumentar su peso, ¿sí? A eso se le dice obesofobia o pocofobia, ¿sí? Que es una fobia de tipo por el trastorno de ansiedad, vamos a decir, básicamente lo que estaba hablando Male, ¿no? En donde se implica tener un miedo irracional a un objeto o situación traumática, ¿sí? O lugar, por ejemplo, cualquier cosa que nos pasa traumáticas durante el día nos generan estas situaciones donde o queremos comer o no, ¿sí? Y son rituales, ¿sí? Volviendo a esto, muchas veces eh, cuando observamos en la clínica, ¿sí? Vemos a los pacientes con, no sé si alguna vez vieron la película Tok Tok. ¿Vieron? Acá veo, no, sí. Bueno, está muy buena. Está en Netflix. Es trastorno obsesivo compulsivo, que es, por ejemplo, volviendo a esto de los rituales, muchas personas, tanto hombres como mujeres, tienen esta obsesión, por ejemplo, volviendo a estos rituales de, por ejemplo, ayunos intermitentes, comida desmedida, poner bien los cuchillos, los tenedores, no poner, hacer mucho ejercicio, eh, y por lo general, volviendo a eso, ¿sí? De los trastornos de conducta alimenticia, no tiene causa aparente. O sea, no es que inicia en esta manera y es por esto. Puede ser multifactorial, ¿sí? Entonces, ustedes hoy vamos de nuevo, no a estos tres ítems, ¿sí? Anorexia, bulimia y atracón. ¿Hasta ahora me voy entendiendo? ¿Sí? Sí, sí. ¿O, Una preguntita. ¿Obesofobia o o pocofobia? foco? Con Poco, el, ¿cómo? pocrosfobia. Pocros, Ah, pocrosfobia. ¿y de qué es la palabra focros? De como, vamos a decir, como lo reducido, pero miedo a lo poco, vamos a decir, miedo a como a lo reducido, vamos a decir, a lo simple, vamos a decir. Pero más que nada es este miedo a engordar, vamos a decir, a aumentar de peso. Es el mismo significado, ¿sí? Pero como el poco, vamos a decir, de aumentar vamos a decir, el peso, que es básicamente los dos son significados parecidos, vamos a decir. Ok. Y lo Pero, último que aporto, y ya me callo ya. sí, no, Después tenía a mi mamá, que es de las de antes, que ella se crió en el campo. Y bueno, por ahí mi papá decía siempre el primer plato sopa, que a mí me encantaba de todas las cosas. Y bueno, mi mamá hacía por él. Y entonces ahora en términos generales a veces nos sigue ayudando porque volví de nuevo a Ruiz de Montoya y ella quiere. Yo tengo otra forma de alimentarme. Cuando yo me alimenté de otra manera, en abril del 2025 yo bajé de peso y le controlo a mis hijos que a la noche coman livianito, ¿viste? O proteínas o ensaladas, no algo pesado. Y es gracioso porque a lo largo de mi vida yo siempre fui flaca y tenía panza. Entonces mi mamá, ¿qué panza que tenés? Pero ella era la que nos hacía, por ejemplo, fideo blanco, o ahora hace las ricas pastas caseras, de ñoqui, fideo, todo eso. Y es gracioso, porque por un lado me da de comer, o pone en la mesa la mayonesa, que yo digo, saquen eso, pero logro caer en la tentación cuando todos aportan ese famoso aderezo,
Pero me llama la atención mi mamá, qué gorda que estás, qué panza que tenés. Es como que me conflictúa ahí, pero yo sé, no habría que darle más bolilla, hacer lo que uno quiere, pero Sí, pasa eso, ¿viste? por ahí vamos a hablar de eso también, pero por ahí quería desarrollar estos tres, eh, pero ya vamos a eso, ya lo voy a meter. Teneme paciencia, doctora. Eh, bueno, por ahí quería hablar más que nada, volviendo a esto del CIE-10, porque a mí me parece fundamental, ya que ustedes son psicólogos sociales, eh, tener como bien en claro, volviendo a esto de la anorexia, la bulimia y los atracones, la diferencia, ¿sí? Porque en el CIE-10 lo van a encontrar diferentes y entonces me parece muy importante. Por ejemplo, en la anorexia, ¿sí? Lo que pasa como ítems que vamos a intentar como diferenciarlos es que en la anorexia pasa algo que es lo purgatorio y lo restrictivo, ¿sí? Están estos dos ítems, ¿sí? Por un lado, lo purgatorio, ¿qué quiere decir? Es comer, o sea, atracones, y después purgar, o sea, vomitar. Y lo restrictivo es que no hay deseo, no presenta deseo. O sea, no quiere comer, ¿sí? Hay una evasión total de comer, ¿sí? Eso es como la diferencia. Uno es purgante y el otro es restrictivo, ¿sí? Eh, bueno, después vamos, no sé, doctora, usted me hacía un gesto, pero quería hablar. No, el purgar, justamente eliminar sería del cuerpo, que no sabía que era el vomitar, ¿sí? Y Ajá. lo único nomás que ya me quiero ver, los códigos del CE10. Los códigos del CD10 yo les voy a dar al final, me permitís, pero bien, bien. Eh, Después vamos a la bulimia, ¿sí? La bulimia, volviendo a esto, ¿no? Están los atracones y los intentos de compensar. Son diferencias, ¿sí? Volviendo a la bulimia. La bulimia es diferente a la anorexia, ¿sí? Porque, ¿por qué es diferente? Y acá es ojo, porque la anorexia intenta bajar de peso. La bulimia pasa algo contrario. Acá lo que pasa con la bulimia es que hay atracones, atracones. Y volviendo a la definición del CIE-10, es un periodo en el que el sujeto come en un corto plazo de 2 horas, una cantidad desmedida de comida, ¿sí? O sea, no es que, ponele, vamos de nuevo a esto que me contaba la doctora Ross para ayudarla a tranquilizarla antes de que echarle. Es algo que uno viene y por 2 horas sostenidas se come la ladera completa, vamos a decir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un poco más adaptativo, ¿sí? Eh, Entonces, también hay una sensación de pérdida de control, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Volviendo a estas situaciones del cotidiano, lo mencionaba bien la doctora Ross, el estrés, la ansiedad, hay una sensación de que se pierde el control, ¿sí? Pero, volviendo a esto por el otro lado, hay un intento de compensarlo, que es, ok, para evitar este aumento de peso, empiezo a hacer gimnasia y ahí es donde también está esto de autoinducirte el vómito, los fármacos laxantes, el ejercicio excesivo, aparece el desmerecimiento, ideas de desmerecimiento, entre otras cosas, ¿no? Después, volviendo a esto de como los atracones, ¿no? Aparece lo prohibido, ¿no? Qué linda palabra lo prohibido, porque justamente, ¿no? Los que por ahí sabemos un poco del psicoanálisis, por un lado es como restrictivo y por el otro lado lo prohibido también aparece como parte del deseo, ¿no? Entonces, muchas veces se forma esto prohibido como la necesidad de poner palabras a algo que no podemos poner límites, ¿no? No,
Entonces sale como una manera de romper ese límite, ¿no? Que me parece que, volviendo a esto de la bulimia, por eso me detengo ahí, es como la parte adaptativa de este trastorno, ¿sí? Bueno, después, improvisando o planificando, por ejemplo, volviendo a esto de la bulimia, a veces, bueno, las personas dicen, no, bueno, está la dieta, pero empiezo así, bueno, no, le pongo esto y le pongo acá y le pongo allá. Eso empieza la improvisación o o la justificación de agregar algunas cosas y justamente, ¿no? Es esta cuestión de lo prohibido. Entonces, como decía la doctora Ross muy bien, aparece en la bulimia, lo que pasa es la culpa, la tristeza, el arrepentimiento como emociones, ¿sí? Al sujeto, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos entendiendo? Bien. Ahora aparecen los Una, atracones. una Ah, preguntita, para considerar esto, pues justo nosotros después estamos por hacer un trabajo de trastorno de alimentación en un niño autista, pero para sí. considerar esto, ¿a partir de qué edad se puede decir, vos ya tenés, de la adolescencia, por ejemplo, que yo tengo muchos casos en el CAPS, que le voy diciendo, no te vayas a poner a no querer comer? Eh, Los trastornos alimenticios pueden sugerir a cualquier ciclo o etapa vital del sujeto. Mayormente están identificados en la adolescencia, ¿sí? Pero puede pasar en cualquier etapa vital del sujeto. Quizás volviendo al autismo también, perdón si hago como me deslizo un poco del tema, pero está bueno la pregunta que trajo. Muchas veces las personas con espectro autista tienen cuestiones que están limitadas con el contenido de la comida. Por ejemplo, si es viscoso, si es pegajoso, si es duro o ríspido. Todas estas cuestiones son sensoriales que a ellos no les permiten comer, ¿sí? Entonces, quizás uno lo malinterprete como anorexia y es en realidad propiamente propio del trastorno de autismo, vamos a decir. Pero está buena tu pregunta, doctora, porque a veces uno puede malinterpretar el diagnóstico y está muy bien, está muy bien. Bien, ahora quizás paso a los atracones, que es comer sin intento de pensar o de tener vergüenza. Volviendo a la bulimia en sí, por eso yo me detuve en decir, bueno, hasta acá se entendió. Porque a diferencia de la bulimia, en los atracones, en el trastorno de atracón, no hay vergüenza, no hay límite. Es, volviendo a esto, volviendo a la definición del DSM, es un periodo de comer de 2 horas, pero no hay vergüenza, no hay intento de compensarlo. Esa es la diferencia con la bulimia, que es, bueno, yo voy y como toda la heladera, yo voy y me como todo el pan, yo voy y me como, y se caracteriza por volviendo a esto de la pérdida del control, que es, bueno, se pierde el control, pero por más tiempo, ¿sí? Es una pérdida de control total, vamos a decir, ¿sí? Y acá lo que aparece mucho es la emoción de la tristeza, ¿sí? Y volviendo a esto, como características que tienen cada una de estas, es el intento de preservar y sobrevivir, ¿sí? Eso es como parte de la emoción, ¿no? El intento de preservar al cuerpo o de sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una distorsión que la vamos a ir desarrollando, ¿sí? Bueno, entonces vamos a cuáles son los factores que podrían estar relacionados, ¿sí? Bueno, un poco Male y la doctora estaban hablando de los estigmas, ¿no? Esta cuestión o esta idea de ser perfecto, de, bueno, los ideales, pero no solamente se tratan de esos estigmas, sino también de traumas, ¿sí? O sea, hay traumas que podrían estar relacionados, traumas en la niñez, cuestiones que tienen que ver y muy mayormente, y ojo con eso también, que están ligados con el abuso sexual. Muchos de los casos tienen que ver con el abuso sexual, no todos, pero la gran mayoría,
tienen que ver, o con la negligencia emocional, y cuando yo me refiero a negligencia emocional, tiene que ver con esto, con la falta de como contención emocional, apoyo, esta cuestión, volviendo a lo físico, ¿no? Porque estamos hablando, volviendo a estos trastornos, lo que se caracteriza mucho de estos trastornos es como la cercanía del otro, ¿sí? La cercanía de este lugar paternante, ¿sí? Y ahí ya voy con vos, Male. Entonces, como no hay esta cercanía, ¿sí? Empieza a haber esta cuestión de, bueno, la falta de como esta emoción de poder ponerse en palabras, ¿sí? Entonces empieza a aparecer también esta idea de sobrevaloración o autoestima, que es lo que ustedes estuvieron más o menos hablando. Bien, Male, ¿vos querés agregar algo más? Perdón. No, sí, correspondiente a lo que venías diciendo por ahí, esto de la falta de contención emocional, sobre todo fíjense cómo, y de los traumas que decía Ale, cuando nosotros crecemos, ¿sí? O sea, en un entorno familiar donde están muy presentes los estereotipos, y fíjense cuánto daño sin querer hacemos, ¿no?, a los niños. Tengan mucho cuidado cuando alguien le dice a un niño, estás gordito, ¿sí? Ay, está más gordito. Esos comentarios son innecesarios y aunque no crean, le hacen daño a los niños porque los niños ya empiezan, sí, a tener la percepción de qué es estar gordo, qué es estar flaco y empiezan a preocuparse y eso también hace que quieran dejar de comer. Entonces, por eso no, esto que decía Ale hoy, no es que hay una edad exacta donde se presenta, sino que puede estar presente en toda la etapa vital y cuando, por ejemplo, el niño no manifiesta eso de pequeño, puede hacerlo de adolescente porque es una huellita que le quedó también. Eso nomás era. Bien, Male, muy bueno tu aporte. Bien, sí, me parece interesante. Un datito más, no sé si tiene que ver. Mi papá, cuando era bebé, a los 7 meses perdió a su padre. Y, y como que la vida para él fue muy triste por no tener a su papá. Justo era el último de los hijos, de 7 hijos. Él siempre dice, ¿por qué me tuvo a mí? Y le digo, si no, no iba a existir, si no íbamos a existir nosotros. Pero él en estos momentos tiene diabetes. Lo más lindo que nunca engordó demasiado. Eh, y es como que una vez leí que a nivel psicológico, la tristeza de su vida, amarga, es como que se la convierte en una patología de la parte dulce. ¿Tiene algo que ver también acá? Sí, vamos de nuevo por ahí, repasemos un poco lo que venimos hablando hasta acá. Todo lo que vamos transitando, ¿sí? Durante nuestra historia de vida, ¿sí? Aunque no lo pongamos volviendo en esto del trastorno, ¿sí? En algún momento, volviendo a lo que hablábamos, que quizás usted estuvo mucho, la doctora, en la charla pasada de familia, esta cuestión de los secretos familiares. Volviendo, antes, por ejemplo, ¿no? En la historia no se le ponía trastorno de conducta alimenticia a, por ejemplo, volviendo a la historia de tu papá, perdón si me meto en tu historia, pero ya que traes ejemplo, está bien. Eh, Antes nos decía, no, este tiene un trauma, mirá, no está comiendo, ah, no, mirá, se está volviendo flaquita, ah, re bien, o se lo renaturalizaba, o mirá, está comiendo, volviendo a esto que estaba hablando mal, ¿no? Como renaturalizado, que coman o no coman, o que coman tal cosa, ¿no? Porque también otra cosa, ¿no? Que eso es parte del DSM, ¿sí? ¿Qué es lo que, volviendo a esto, de una de las características de la anorexia también o de la bulimia, es el como, a ver, ya yo me lo noté un poco más porque lo iba a desarrollar un poco más, es el, por ejemplo, el deseo irascible o irresistible de comer, por ejemplo, a mí me tocó en casos clínicos una paciente que me decía, bueno, yo como tierra o como ladrillos, y muchos clínicos decían, no, pero eso es suicidio, bla, 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 tenían miedo. No, 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 yo le decía, esto es anorexia, esto tiene que ver con un trastorno de alimenticio,
pero es parte de este deseo, se le dice prurito, o sea, tiene un nombre más científico, pero yo le puse deseo irascible por mi cuestión más psicoanalista, ¿no? Que es, bueno, ya no puedo comer algo más comestible, ya pasa más a otra instancia, que es algo que lo lastima, ¿no? Porque volviendo a esto del trastorno alimenticio, por ahí estamos hablando muy superficialmente de comidas comestibles y muchas veces los pacientes incluso hablan también, ¿no? Porque estábamos hablando también del consumo problemático y todo eso, también el excesivo consumo de otras cosas también forma parte de, puede formar, puede estar dentro caracterizado como, bueno, a ver, antes de un consumo problemático pudo haber dentro de la historia vital del sujeto un trastorno de conducta alimenticia, solo que por ahí nunca se lo trató, nunca se lo abordó y entonces empeora, vamos a decir, eso es lo que por ahí es como impertinente desarrollar. Bien, Male, ¿qué querés decir? No, por ahí, esto, ¿no? Que hablábamos justamente, que vos lo trajiste de la bioneuroemoción, de cómo muchas veces, ¿no? También estas emociones que no son atendidas a tiempo, ¿no? Quedan ahí implantadas y después van a manifestarse a través de la somatización, ¿sí? El cuerpo pasa factura en la clase que suelo ocuparlo. Y por otro lado también esto de asociar, por ejemplo, la diabetes al aumento de peso o la desnutrición a la delgadez es algo que está incorrectamente, digamos, conocido, o sea, está mal el concepto, porque hay personas que a pesar de estar excedidas de peso pueden estar desnutridas, porque la desnutrición no pasa por el peso, sino por la falta de nutrientes en el cuerpo, y lo mismo la diabetes. La diabetes es una patología que habla del exceso de azúcar en sangre. Entonces a veces vamos a encontrarnos con personas que son delgadas pero que tienen diabetes y con personas que están por ahí excedidas en su peso recomendado pero tienen desnutrición. Por ahí desmitificar esa parte nomás era. Muy bien, Male. Sí, incluso tuvimos una presidenta que dijo que los diabéticos tenían plata. Pero bueno, ahí ya no me voy a meter en política. Bien. Eh, eh, ok. Estábamos hasta ahí, veníamos, ¿no? Con esta cuestión de la somatización. Y volviendo a eso de la somatización, estábamos hablando del control, ¿no? Que esa es otra de las características de estos trastornos de conducta alimenticia, ¿no? Que es la dificultad de poder controlar sus impulsos, la dificultad de poder, o yo le puse, ¿no? Como otra palabra, la ausencia o la omnipotencia de la ausencia, ¿sí? La falta, como lo decimos los psicoanalistas, ¿no? Me falta algo y no puedo tolerar la ausencia, ¿sí? Entonces, ahí en esta falta de control es la búsqueda que puede controlar cuando uno está estresado. Bueno, uno está estresado y yo quiero poder controlarlo, ¿no? Entonces es algo que me desfasa, es algo que no puedo controlarlo y a menudo esto se utiliza como si se puede controlar, ya que esta situación psíquica atraviesa el sujeto es demasiado difícil de confrontarlo, ¿sí? No puedo parar, no puedo confrontar esto, no puedo poner un límite, ¿sí? Y yo Entonces, pensaba, ¿no? la falta, Perdón, entonces la perdón. falta o ausencia en la omnipotencia, que a su vez no estoy sabiendo la definición correcta de omnipotencia, que es un Vamos, todo, ¿no? claro, la omnipotencia es como, no puedo, soy como, estoy, vamos, si tengo la dificultad de poder poner límites, ¿sí? Yo conscientemente no puedo poner límites a lo que me atraviesa, a esta emoción, porque yo estoy hablando de lo emocional, no del deseo. O sea, el deseo está, pero yo no le puedo poner límites. Yo deseo, ponele, no sé, vamos a poner un ejemplo más. No sé, ustedes que por ahí son todas mujeres, por ahí voy a decir algo re típico, perdón, pero es bueno, yo veo una tintura de pelo y veo una cana y entonces de repente me agarra el deseo de desaparecer esa cana, no puedo
no puedo retenerme ahí, entonces compro la tintura y ya me pinto el pelo, porque si no, voy a parecer medio viejita. Bueno, ahí, en ese sentido, ahí está la pérdida de control, ¿no? Porque no podemos controlar aquello que nos afecta, ¿sí? A eso es lo que me requiero, ¿sí? Con la omnipotencia, ¿sí? Soy como, no, como muy chiquito para poder como enfrentar esto. Bien. Ahora vamos a seguir como entonces esto que el otro busca es algo más sencillo, más agradable. Y acá hay un concepto que por ahí Male le va a gustar, que es de Merrill Klein, que Merrill Klein hablaba de pecho bueno, pecho malo. Yo le puse como agradable o desagradable, que esto que yo le decía, ¿no? De como la intención de preservar o sobrevivir, ¿sí? El sujeto ante esto terrorífico o ante esto amenazante, lo que intenta es o protegerse o atacarlo o destruirlo. A eso se refiere esta autora psicoanalista sobre cómo poder manipular este objeto que es tan angustiante para el otro, ¿no? Entonces, ahí es donde esta función nutricia, ¿sí? Empieza a cumplir funciones que no son adaptativas y empieza el sujeto a evitar esto, ¿no? Empieza a evitarlo, entonces, o lo lucha, ¿sí? O empieza a atacarlo, ¿sí? Bien. Eso sería el pecho de la mamá para tomar leche, ¿no es cierto? Y eso pasa, por eso yo estaba hablando de la función nutricia, ¿no? No sé si ustedes dieron algo de autores psicoanalistas, pero esto tiene que ver con este primer periodo de la infancia, ¿sí? Es una inscripción de temprana edad donde por ahí en esta temprana edad hay algo que no, volviendo a esto, la madre lo puede nutrir al niño o no lo nutre completamente. Entonces empieza la autora psicoanalítica empieza a decir, bueno, el niño o lo chupa la teta y empieza esta cuestión más nutricia, o lo muerde, viste que hay niños que muerden la teta, bueno, también pasa eso, entonces ahí es donde empieza el primer vasallaje de todo, o por lo menos según el psicoanálisis, ¿no? Sobre esta conducta alimenticia, vamos a decir. Bien, ¿qué querés decir, Male, antes que yo siga como hablando? No, que por ahí muchas veces, y pasa siempre en los teóricos, cuando se habla del pecho bueno o pecho malo, todos refieren, ¿no?, a que hablamos literalmente del pecho, y en realidad estamos hablando, ¿no?, de lo que es cumplir, como decía Ale, esta función nutricia, ¿no? Y por ahí puede que no haya un pecho, y hay una mamadera, ¿sí? Pero lo que pasa acá es que el niño, el primer contacto que tiene es con esa persona que lo alimenta, ¿sí? Entonces, en principio, el niño no puede percibir que esa mamá es un objeto total, sino que él ve, ¿sí?, como algo que lo satisface o lo frustra. Eso sería lo que empieza a ver. Y después, eso pasa en la posición esquizoparanoide, ¿sí?, cuando son los primeros meses de vida. Y después, sí, aproximadamente a partir de los 4 o 6 meses, el niño empieza así a percibir que la madre es un objeto total, o la persona que cumple, ¿no?, esa función nutricia, y es como que entiende, sí, que es el mismo objeto que lo gratifica y lo frustra, pero saliendo de la posición esquizoparanoide, que en la posición esquizoparanoide lo que pasaba era que el niño tendía, ¿no?, a esta pulsión de muerte, sí, es como que se sentía, cuando se frustraba se sentía como atacado, como que se iba a morir. Entonces también después tendía, ¿no?, por ahí, como dice Ale, a morder el pecho, como esta agresividad, porque era como que se defendía. Pero luego, sí, en la etapa depresiva, lo que pasa es que el niño entiende, sí, que la madre o esa persona que cumple la función nutricia es un mismo sujeto que lo gratifica y lo frustra, y es como que entiende esa relación de ambivalencia,
y empieza a generarse culpa, ¿sí? Por aquel. Todo esto pasa un proceso inconsciente, pero el nene no sabe poner en palabras lo que es culpa, ¿no? Y es como que trata de reparar lo que hizo anteriormente. Y también como que tiene una simbiosis con el otro materno, con esta persona que cumple la función nutricia, y como que lo quiere poseer, ¿no? Como es mío, ¿sí? Lo que sí, por ejemplo, me parece que está re bien la definición. Lo que sí yo me acuerdo que Ciro y Ámbar, pues soy mamá de 2 niñitos, una nena y un varón, eso pasó cuando me mordió, habrá sido a los 6 o 8 meses, no tan pronto, antes de los 4 meses. Una vez me mordieron los dos y pensé que era pertinente decirle así, ¿no? Porque si no me lastimó y me dolió, pero Por como ahí, que más grande. sí, por ahí está bueno esto, doctora Ross, viste, volviendo a lo que decía Male, no se trata de una edad de recién iniciado. Esta edad o estos ciclos no hay que entenderlo como ciclos estancos de, bueno, a esta edad pasa esto, a esta otra edad pasa aquello otro, porque en las instancias psíquicas se van inscribiendo, depende del lenguaje, ¿no? Yo estaba por decir, ¿no? Por ahí Lacan habla mucho más de quizás de la descripción del lenguaje del otro, ¿no? Como el otro, por ejemplo, volviendo a esto del niño, ¿no? El niño llora y la madre, ¿cómo lo codifica la madre? ¿Cómo lo escucha la madre? ¿No? Esto de, bueno, el niño llora y le da contenido a eso, ¿sí? Muchas madres no saben darle ese contenido, ¿no? Entonces queda como esto de, bueno, no sé o no entiendo, y empieza a aparecer estas consecuencias psíquicas que estábamos hablando con Male, ¿no? Esto de morder el pecho, que es, bueno, ¿no? Un poco lo que habló un poco Male, y también esta cuestión más nutricia que tiene que ver con la insuficiencia. Después, yo veo, ¿no? Esta cuestión de volviendo a lo más médico, ¿no? A lo más clínico, ¿no? A la menorrea, por ejemplo, empieza algunos niños que no son como codificados en el lenguaje, empiezan, bueno, usted hablaba del autismo, ¿no? Bueno, algunos autores como Tasting, como otros autores hablaban de esta función materna, pero son psicoanalistas. Yo vuelvo al punto, ¿no? Yo menciono a esos autores, no concuerdo, pero dicen esas cosas de, bueno, por ahí la madre que no los codifica, no le da el lenguaje, y la verdad no son, para mí no estoy de acuerdo en ese sentido, pero bueno, cada uno con su interpretación. Eh, bien, ok, antes de pasar a la tercer parte, le voy a dejar un rato más a Malena que como que ponga un poco más y a ver. No, era como para cerrar nomás algo importante por ahí que, por ejemplo, para Melanie Klein, ¿no? Inclusive lo que era el complejo de Edipo se manifestaba ya desde esa edad temprana, pero Freud, por ejemplo, en conjunto con su hija, lo plantean a partir de o sea, en la etapa más o menos de los 5 años. Entonces, siempre traten de recordar que son edades aproximadas, que se va a tratar de acuerdo a cada autor, como decía Ale, pero también acuérdense que más allá de que existan, ¿no? Esto que llamamos las líneas de desarrollo del niño y demás, no todos los niños, no todos los sujetos nos desarrollamos de la misma forma, ¿sí? O sea, el desarrollo humano no es lineal y va a depender siempre de los estímulos externos, porque eso van a formar parte de nuestro mundo interno y de nuestra psique. Entonces, por ejemplo, para Freud el desarrollo psíquico comenzaba a partir de los 3 meses recién. Y Melanie Klein dice, no, desde el momento en el cual nacemos comienza. Y Pichon Rivière nos dice, no, existe el protovínculo, ¿sí? O sea, van a empezar a aparecer diferentes autores que van a plantear diferentes teorías. De ahí en más, ustedes van a ver por cuál se tiran o cuál les cierra más, ¿sí? Pero es importante conocerlos y saber por qué plantean las hipótesis que plantean. Eso nomás. Bien, Male, me parece muy buena tu aclaración. Bien, pasemos al tercer punto, ¿sí? Que es esto que estábamos hablando, ¿no? La imagen corporal, ¿no?
estamos hablando, volviendo a esto que decía la doctora Ross, y a muchos nos atraviesa, esta cuestión de la autoestima, ¿no? Volviendo a esta cuestión de lo cultural o el lenguaje que yo estaba diciendo, muchas veces en los medios sociales, volviendo a esto de la adolescencia, amigos, influencer, estaba diciendo Male, influencian mucho en la manera en que cómo nosotros percibimos la realidad, ¿sí? Entonces, eh, volviendo a esto, ¿no? ¿Cómo es el hombre? ¿Qué es ser un hombre? ¿O qué es ser una mujer? ¿No? Empieza, el niño empieza a partir de esto, empieza a codificar qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, ¿no? Entonces empieza esta evolución, está influenciada por una exigencia, ¿sí? Volviendo a esto de la exigencia, y ojo con este concepto, porque la exigencia no viene de cualquier persona, viene de la función paterna o materna, ¿sí? Entonces, ¿por qué es ojo? Porque más allá de volviendo a eso, no, pero el papá es malo, mamá, no se trata de algo que hayan hecho esos padres, sino de cómo, volviendo a las familias, cómo se relacionan esas familias o cómo se dan ciertas dinámicas, pueden afectar a a diferentes formas de relacionarse el sujeto, ¿no? Entonces, volviendo a esto de los significantes, ¿no? Y con esto ya doy la palabra, te doy la doctora, ya te doy la palabra, doctora. eh, Se empieza a distorsionar estos significantes, ¿sí? Ciertos valores empiezan a distorsionarse, ¿no? Esto de que es ser mujer, esto de ser hombre, empiezan, cuando yo digo distorsiones, ustedes hablaban de, bueno, cómo se limpia el lente, ¿no? Bueno, cómo se empieza a distorsionar ciertas creencias y, por ejemplo, yo traje un ejemplo, ¿no? De, bueno, cómo me influencia el otro. Él no, él me identifica y no quiere identificarse en el otro, ¿no? Bueno, a ver, mi mamá me dice, yo estoy gorda y bueno, pero ¿por qué me tengo que identificar ahí, no? ¿Por qué me tengo que influenciar por ese otro? ¿Qué tiene que ver con esta exigencia, no? Bien. Ahora vamos, ahí le voy a dar la palabra a la doctora Ross y vamos con el cuarto punto. Sí, me acordaba que ayer justamente cuando bailé, soy la primer mamá que comienzo a bailar en danza clásica, porque nunca hubo, a lo largo de mi vida había siempre folclore. Yo soy profesora superior de danza folclórica que estuve en mi escuela. Por eso siempre, y cuando me iba al boliche, bailaba las 6 horas, desde las 0 hasta las 6 horas. Bueno, y ayer me acordé de mi papá, que hacía, bueno, ayer cuando me dijo, salió, y la palabra fue gordo. Bueno, por mi peso, ¿no es cierto? Pero igual, como que se tapaba bastante, pero tenía una pollera que me llegaba acá arriba, y bueno, sí tengo la pancita, ¿viste? Y, pero yo esperaba que me diga, salió lindo. Yo sé que para ellos salió lindo, todo eso, estaban re orgullosos. Y bueno, y mi marido como que le dije, ¿y cómo salió? ¿Me viste? Y como que él supuestamente no le gusta esa parte de danza en sí, clásica, española y árabe. Pero ayer tuve que bailar eso. Y hace una semana atrás le habíamos invitado en un día de intensa tormenta a comer el típico chipacuerito. Y yo estaba con una calza y arriba con una bikini nomás. Así que se me veía otra vez bastante de mi cuerpo. Entonces, como que hace 2 años yo estoy con este peso y cada vez que voy allá, un vecino una vez dijo, está gorda la vecina, por mi mamá. Y entonces ahí le quedó esa frase a mi papá y esta vez agarré y dijo la segunda, yo ya le escucho nomás, ya pasa, porque antes él decía, ella es flaquita porque nosotros éramos así de flaquitos los dos, éramos un palito, como que siempre defiende. Pero bueno, y ahora, hace una semana atrás dijo, había un pintor que una vez fue a pintarle a una persona, pero como era tan grande y la palabra, aparece la palabra gorda, no le pudo pintar. Y como que se reían todos. Y ahí Rodolfo le decía, ¿vos estás queriendo decir que mi señora es gorda, Juan Ramón? No sé qué. Pero, viste, y son cosas, ahora ya me acostumbré. Y después yo le decía a mi profesora de danza, que vinimos preparando desde abril,
Mi familia cuando me ve a mí, que yo pensé que iba a ser en la gala y al final se adelantó en una localidad del pueblo, ¿vieron acá en Capiodí? Que es la Navidad de Papá Noel, que hacen todo con botellas reciclables. Te invito a que vengan. Bueno, ahí bailamos para todos, era gratuita la entrada. Y yo decía, me van a decir, lo primero que van a decir, estás gorda. Así que bueno, eso fue. ¿Y cómo salió? Gordo. Muy interesante esto que decís, doctora. Eh, sí, porque volviendo a esto de los significantes, ¿no? Y ahora quizás con el correr de las charlas, quizás hasta te dé herramientas, ¿no? Para poner un poco de límites ahí. Pero muchas veces estos valores o significantes son traídos del otro y muchas veces no hay un límite, ¿no? Que es ahí donde voy a ir como ir charlando. Volviendo al cuarto, que es volviendo a estos patrones de alimentación ritualistas. Volviendo a esto de lo ritual, ¿no? Ustedes o la doctora o alguno, quizás, por ejemplo, tenemos esta cuestión, desayuno, almuerzo, merienda y cena, que todos lo tenemos como ese ritual, ¿no? Que es, volviendo al TOC como, como diagnóstico, muchas veces, incluso en la clínica, yo lo utilizo mucho en mis pacientes que sufren estos trastornos de conducta alimenticia, el romper con esos rituales, el, ok, bueno, a ver, más que nada, que después lo voy a hablar, es, pero ya lo introdujo algo de eso, es, bueno, a ver, ¿cuándo te surja a vos el deseo? Cuando empezar a identificar en vos las ganas de comer, no ya el otro, sino es, bueno, a ver, cómo empezar uno mismo a escucharse a uno mismo, el cuerpo, no el deseo, sino el cuerpo, a ver, mi cuerpo. Y esto volviendo, por eso me parece muy interesante a la, como por ahí la doctora sabe 1000 veces más que yo esto, muchas veces el cuerpo, por ejemplo, hace ruido o hace sonidos, pero no quiere decir que tengamos hambre. Y nosotros socialmente sabemos que eso quiere decir que tenemos hambre. Y la verdad es que no, que nuestro cuerpo cuando suena, no quiere decir que estamos con hambre. Por ahí, volviendo, que por ahí, cualquier cosa, doctora Ross, corríjame, pero tiene que ver con esto de, por ejemplo, procesos que tienen que ver con los ácidos, procesos que tienen que ver con el movimiento de la fauna. Muchas veces todo tiene que ver, y eso muchas veces, porque por ahí la doctora Ross sabe, pero no todos sabemos, el paciente o la persona no sabe, y es bueno, volviendo a esto del lenguaje, darle ese lenguaje al otro, decirle, ok, por estos ruidos no es porque vos tenés hambre, sino porque hay otros procesos dentro de tu panza que vos estás codificando, volviendo a esto de la distorsión, vos estás codificando como hambre, y quizás es otra cosa que no es hambre. Bien, bueno, descubramos juntos qué es esa cosa, ¿no? Bueno, ese es el cuarto paso de cómo se caracteriza estos rituales, ¿no? Que tiene que ver con gustos, con formas de comer, también poco adaptativas. Lo que quería agregar, volviendo al TOC, es también, ¿no? Estos rituales dañinos que pasa justamente, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, ¿no? Pero volviendo a lo que es la anorexia, a la anorexia en particular, cómo se le caracteriza, tiene que ver con, y muchas veces pasa en la clínica, es re común, por eso yo me paro en esto, es esto de medir los alimentos o ver las instrucciones de los alimentos o ver, entonces siempre pasa, eso es una de las características muy particulares de cómo detectar estos trastornos. ¿Por qué? Porque el paciente te menciona, no, yo leo cuántos gramos tiene la receta. O si tiene, ahora le pusieron calcomanía, entonces si tiene, si es libre de gluten, si es esto, si no, no tiene exceso de calorías, entonces todo eso hace a que el sujeto empiece como a restringirse, a limitarse. Bien, vamos al quinto, que es la fijación por la comida, ¿sí?
esto tiene que ver, volviendo a las distorsiones cognitivas y a los valores que tenemos, que ya lo hablamos, cómo empezamos a pensar constantemente en esta cuestión de la comida. Por ejemplo, muchas veces pasa, y es recontra habitual en las familias, es esta cuestión de, bueno, ¿y qué comemos? ¿Y hoy qué vamos a comer? Y volviendo a esto que le voy a hacer como la invitación es, bueno, a ver, pensemos juntos algo, juntos. No es volviendo a esto de tomar la decisión uno, porque volviendo a eso a veces se le delega a una función masculina o femenina esta cuestión de tomar la decisión, cuando por ahí podamos entre todos pensar juntos qué es lo que queremos comer o si queremos comer, porque también es eso, volviendo a esto de lo culturalmente, muchos quizás no quieren comer, lo hacen ya más por ritual que por deseo, vamos a decir. Entonces, ahí también está bueno como ir incorporando, ¿no? Que a veces vienen estos pensamientos intrusivos y podrías preguntarte, bueno, a ver, eh, ¿esto es suficiente? ¿Comiste suficiente por hoy? ¿O podemos hacer otra cosa en vez de comer? Que también es otra forma de cómo convivir quizás, ¿no? Bien, entonces ahora yo iba a hacer el apartado del DCM, ¿sí? Pero voy a esperar a que ustedes me digan si hasta ahora se entendió todo, si hay algo que quieren como comentarme, los escucho. La última pregunta era, ¿podemos hacer otra cosa en vez de comer? ¿Y la anterior? ¿Te llenaste? ¿Algo así era? ¿O? Claro, volviendo a esto, podemos decir, o te llenaste o comiste, volviendo a esto también del registro corporal. Bueno, esto que estamos haciendo o que comimos ahora, eh, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Comiste suficiente? O por ejemplo, volviendo a esto de lo rutinario, porque muchas veces en lo rutinario también se incorpora el tiempo, no por, volviendo a esto del estrés, vamos de nuevo al estrés. Bueno, llegamos a casa, comemos rápido, y ya nos fuimos al trabajo, o ya nos fuimos a hacer el equipo, o nos fuimos a la actividad de danza, o nos fuimos a la charla del STOA, o hicimos esto, ¿no? Entonces por ahí a veces también esto de los ritmos, no incorporar los ritmos en casa como, o con el otro, ¿no? Bueno, a ver, vamos despacio, comamos despacio, a ver cómo se siente, cómo, por ejemplo, ¿no? En casa podemos, chicos, a ver, sienten la textura de lo que comemos, porque muchas veces eso yo trabajo mucho con mis pacientes que tienen esto, anorexia, bulimia, por esto de lo estresante, tampoco tienen incorporado, volviendo a esto de, bueno, a ver, ¿qué estamos comiendo? ¿No? O ese registro más cognitivo de esto de, a ver qué sabor tiene, me agrada este sabor, me gusta, ¿cómo es este sabor? Sí, que por ahí muchas veces se lo trabaja con el otro, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Perdón. Tengo el tema de que me pareció muy bueno este ritual es dañino, que el tema de ver en los prospectos, el tema de las calorías, todas esas cosas. Me pasa con mi hija. Mi hija tiene 14 años y ella empezó ahora que no, mamá, que tiene mucha caloría, que esto no voy a comer, el azúcar hay que dejarla, que el azúcar saludable son las azúcares naturales, todas esas cosas. Entonces ella está muy metida en el tema de las calorías y como que para la edad que tiene, como que no me gusta muy mucho por el tema de que quiere dejar de comer muchas cosas. Por ejemplo, el pan no lo quiere comer,
azúcares procesados no come, quiere comer únicamente fruta. Entonces digo, bueno, por eso es que me parece muy importante el taller este para ver de qué manera, de qué otra manera yo a ella o sea, puedo ayudarla, porque no me gusta esa actitud que tiene ella. Y eso comenzó desde el año pasado, ya empecé a notar que no, que es más, gaseosa no me toma solo agua, que sé que está bien, pero ya es muy al extremo de no probar ni siquiera jugo, nada, es agua y agua y agua. Entonces hubo un día que vi que tomó bastante agua y le hizo mal. Le digo, no, está bien que tomes agua, pero ya el hecho de que tomes más de lo que nuestro cuerpo necesita, eso es lo que te hizo mal, le digo así. Entonces, no, pero más, y entonces es donde no sé qué consejo me dan o qué es lo que puedo hacer yo por ella. ¿Male? No, yo creí, respondiendo a esto que traía Marisa, ¿no? Hay una realidad y es que todo lo que sea procesado nos hace mal. O sea, en eso no está mal, de hecho, está muy informada, está bueno que se informe y que cuide su alimentación. Estaría mal, creo yo, si tiende más a lo que es la vigorexia, ¿sí? Que es esto de la obsesión, ¿no? Con esto de adquirir masa muscular, ir al gimnasio, o esto que vos decís, bueno, tomar solamente agua, o estos ayunos intermitentes que hacen. Ahí sí, yo creo que habría que prestar atención, y si no, corregime, Ale, porque vos sos el que entiende más, pero que se fije, digamos, de no consumir tantas cosas procesadas. De hecho, el azúcar, sí, el azúcar que nosotros consumimos, la blanca, es re insalubre porque inclusive le ponen cal al azúcar, no sé si ustedes sabían, pero es súper nociva para nuestra salud. Inclusive las harinas procesadas también, sí, o sea, la harina blanca tampoco es saludable para nosotros. Por ahí, que consuma pan no es necesario si no quiere hacerlo, pero por ejemplo podés decirle, bueno, puede consumir harinas integrales, puede consumir azúcar mascabo o miel, creo yo. Igual estaría bueno que visite una nutricionista que es una especialista en el tema, pero después, bueno, Ale y la doctora capaz conozcan un poco más acerca de eso. Es mi mirada según lo que sé, lo que conozco acerca de la alimentación, y muchas veces por ahí nosotros tenemos no naturalizado esto de sí o sí el pan en la mesa o sí la gaseosa, que es totalmente innecesaria, o está bien consumir de vez en cuando, ¿no? Y bueno, tenemos ganas de tomar una coca, bueno, la tomamos, pero sabemos que también las gaseosas tienen muchos azúcares, ¿sí? Que dañan nuestra salud. De hecho, eso también hace que después se desencadene lo que es la diabetes, o sea, hace atrocidades en nuestro cuerpo. Entonces, o sea, todo lo que sea en exceso hace mal, inclusive hasta como vos dijiste, el agua, o sea, todo lo que sea en exceso, no hay que ir a ningún límite, creo yo, ni sacar del todo, ni tampoco excederse en el consumo. Bien, bien, muy bueno, Male, esto de la cuestión de la vigorexia. Pero yo le voy a agregar una parte más clínica que tiene que ver con, volviendo a esto del compensar o destruirlo, ¿no? Que estábamos hablando del TOC, ¿sí? Muchas veces, volviendo a esto de los rituales, por eso quizás fui un poco más detenido ahí, las personas con trastorno con TOC, ¿sí? Tienen esta cuestión de, volviendo a esto de, como en los rituales, ¿se acuerdan cuando yo decía intento de compensar? Ok, también pasa tanto en la anorexia, esto de cómo compensarlo, pero desde los vómitos, o por eso yo decía, ¿no? En estos rituales forma parte de las inscripciones psíquicas del sujeto, ¿no? Por eso, por ahí, volviendo a eso, muchas veces el sujeto, volviendo a ese ritual, porque en la anorexia pasa muy claramente, tienen muy en claro y son muy conscientes de, bueno, cuánto es tal caloría
o cuántos son tantos gramos de tanto, porque volviendo a esto, están pesando constantemente, ¿no? Es como que están volviendo esto de lo nutricional o de lo nutricio, intentando, bueno, pero comí esto, pero me reduje esto. Hice esto, pero compensé aquello otro. Constantemente se está como un tire y viene, ¿no? Y ahí es donde está bueno, volviendo a esto del tratamiento, ayudarles a como empezar a cambiar algunas palabras, ¿no? Yo por lo menos, por lo general, trabajo mucho de las TCC y ahora les voy a hablar de eso, pero primero antes voy a responder la primer consulta que me hizo la doctora Ross allá atrás, cuando me hablaba de los códigos, ¿sí? El código del DSM es F50 y F50.9 para trastornos alimentarios no específicos. ¿Qué quiere decir? Volviendo a eso, está muy buena la aclaración. El trastorno alimentario, vieron que yo les dije a la entrada, son estos tres. Y los no específicos tienen que ver, y ahí es donde entra tanto para el CIE-10 como para el, o como para también para el DSM-5, lo que son las conductas por atracón, ¿sí? Todo lo que sea atracón, y eso es muy clave, tenemos que poner F50.9. Ahora, lo que son anorexia y bulimia entran en F50, pero tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? A como, bueno, si aparece esta conducta de, por ejemplo, por eso yo les fui bien claro, fui puntilloso de esto, si no hay límite, porque en el atracón no hay límite, es solo deseo, 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 no hay límite. Y en cambio, en la anorexia y en la bulimia sí hay límite. ¿Sí? Pero lo que no hay es como esta parte más consciente de, bueno, hasta dónde va el límite, ¿sí? Que muchas veces eso se trabaja con los pacientes, pero tiene que ver con, volviendo a esta función nutricia que hablábamos al principio, tiene que ver con que también esta función nutricia no tuvo límites, ¿no? Volviendo a esto el lenguaje, por eso le decía el lenguaje para esa función nutricia no hubo límites. Y cuando me refiero a esto, perdón, voy a introducir un término hiper psicoanalista, pero porque me parece re interesante, que tiene que ver con esta cuestión de una madre o un padre hiper super protector o hiper super presente, por ejemplo, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, muchas veces esto trabajo mucho con muchas madres, esta cuestión de, por ejemplo, cuando un niño llora, ¿no? Entonces, bueno, y lo llora, ya está, ya lo calmó, ya le dio el chupete, ya, y no lo dejó como gestionar esa emoción, no le dejó, ok, sentir, o esto del berrinche, ¿no? El nene se cayó y, bueno, o se enojó y ya se emberrinchó, se tiró en el piso. Y también esa cuestión también es necesaria porque no solamente en lo nutricio, ahí también hay nutrición, porque volviendo a eso, ¿no? Por eso por ahí está buena la aclaración en esta parte final. No se tiene que entender lo nutritivo como esto que como. También es esto que yo intuyo, esto que yo escucho. También eso me da, o sea, incorpora en mí esta cuestión de valores, sentido. No sé, algunos filósofos le dicen, bueno, yo me nutro cuando vos me hablás. Por eso se dice, se decía, también en la nutrición no es solo comer, también me nutro del conocimiento. Por eso se dice eso, ¿no? Eh, bien. Y ahora vamos como al... Eh, Le hago una aclaración con respecto cuando el niño lloraba, si era un error, que o le dábamos el chupete o le dábamos ya la mamadera, claro, no le dejábamos gestionar las emociones. Y quería comentarle a mi compañera, hice toda la letra al revés para que pudieran ver. Bueno, por ahí tengo un temblor en la mano por la adrenalina, pero el triangulito es el de siempre, ¿sí? Abajo son los hidratos de carbono,
que serían los fideos, las legumbres, bueno, todo lo que se traduce después a glucosa, que es una energía rápida. Por ejemplo, los atletas tienen que alimentarse bien antes de correr, lo que sea, para tener eso. Ahora vi el último triangulito que se incorporó un poquito más arriba, muchas frutas y muchas verduras, ¿sí? Que eso es muy importante, que antes lo teníamos como minerales y vitaminas, pero no estaba en la pirámide. Después le continúan las proteínas que vamos a sacar de los huevos, de las carnes magras, es decir, tratar de sacar la parte grasa, y eso ya constituye un 20%, todo es porcentaje, y eso va para los músculos, ¿sí? También debemos incorporar la leche o deslactosada, si son intolerantes, o la leche descremada, que no tenga tanta grasa, para el tema del calcio de los huesos y los dientes. Y por último nos quedan las grasas, tanto de los animales como de los vegetales. Por ejemplo, un maíz tiene algo de grasa, pero que es buena, porque la grasa mala es la que se vuelve parda, dura, y va y se deposita en los vasos sanguíneos. Eso no es bueno. Entonces la alimentación tiene que ser un 100%, y en el día, supuestamente, deberíamos comer 8 colores diferentes entre frutas y verduras que hacen al tránsito intestinal. Y por otro lado, la primer parte, digamos, el plato tiene que tener la mitad de ensalada. Yo le digo, todo lo que le estoy diciendo, yo no llego a cumplir, porque a veces en lo económico no se puede, pero eso es lo ideal. Entonces, la mitad de ensalada, que no sería solo papa, por ejemplo, sino más lechuga, o un repollito, o un pepino, y el otro 1/3 sería lo de las legumbres, o el fideo, o el arroz. Ahí yo me refería a lo racionado de uno, y el otro 1/3 a algo de carne, que a veces esa carne puede estar en el mismo guiso, en una carne molida. Entonces, bueno, vayan fijándose eso. Y con respecto a vos, Marisa, tu hija está en muy buen camino, solamente que tiene que agregarle, comer un poquito más de verduras, y comer algo relacionado, ya te digo, de lo que es legumbres, o el arroz, o el fideo. Y muy bien que no tome gaseosas. Lo mejor que se puede tomar en el mundo es agua. Y lo que el ser humano tiene que tomar, porque somos 60% agua, es 2,5 litros a 3, más si están en zona de calor. Entonces, quizá ella se descompensó el otro día porque solo con fruta tampoco vive el cuerpo. Pero un huevito duro, saquen los fritos, bueno, se va a poder. No sé si le ayudó. Bien, Entonces gracias. tenemos hidrato de carbono 70%, proteínas 20% y grasas 10%. Por ejemplo, en mi caso, quizá me comí 2 platos de guiso y me fui a un 90% en exceso de calorías, pero en un primer momento fue hidratos de carbono solamente. Entonces ahí eso después se va transformando, va para arriba, va para abajo. ¿Está? Muy bueno el soporte, doctora. Le agradezco un montón. Muy lindo. Ahí está muy bueno el soporte. Por ahí, volviendo a los trastornos, ¿no? Porque está bueno volver. Muchas veces hay que tener mucha delicadeza en los números. Volviendo a esto del TOC, por eso fui bien específico ahí, porque entiendo que a veces está bueno hablar entre colegas sobre números, pero con pacientes quizás ya es como evitarlo, no entrar de última si lo quieran hablar más cuando están un poquito mejor, porque es volver a lo mismo, volver a lo sintomático, volver a, bueno, a ver, esto es así, así funciona, pero volviendo a la nutricionista, porque muchas veces trabajamos de manera integral. Pasa, ¿no? Que, por ejemplo, el nutricionista le dice, bueno, mira, esto es así, esto es acá, le explica los porcentajes y chau esto de lo institutivo, chau de... ¿Por qué? Porque justamente por ahí, en estos trastornos en particular, esto de lo reglado, de lo limitante, volviendo a esto del desconocimiento, a la falta de lenguaje, tuvieron que ellos crear su propio código, su propio pensamiento, bueno, ¿qué es bueno para mí? ¿Qué es bueno más? Y
Y eso es lo que hay que intentar descontracturarlos. Eso es lo que hay que intentar como desarmarlos, ¿no? Y en ese sentido es también a veces intentar ayudarlos a incorporar, porque no está mal esto que dice la doctora, pero como incorporarlos desde también su necesidad, o desde sus propios conocimientos, ¿no? Porque, y ahí es donde por ahí es, volviendo a esto de lo que ustedes hacen, de la psicología social, es lo que quizás el otro quizás pueda tener. Bueno, a ver, en vez de armarte un guiso o en vez de armarte un huevo duro, bueno, a ver, busquemos otra forma, pensemos juntos. A ver, busquemos esta cuestión de armar juntos un significado, ¿sí? Eso por un lado, porque eso es parte como de uno de los tratamientos que yo por lo menos propongo, esto de como una alimentación más intuitiva, ¿sí? Que es por eso que yo le decía, bueno, hacer por ahí esto de centrarse en más en el dolor, por ejemplo, cuando la panza empieza a doler por la necesidad de comer, o el gusto de la boca, o las sensaciones, todo eso por ahí, estas personas que sufren este trastornos lo pierden, pero no porque es tan loca, sino porque volviendo a esta distorsión es tanta la idea de sobrevivir que por más que vos le digas, bueno, pero esto es lindo, esto te va a gustar, es solo sobrevivir para ellos. Entonces por ahí también es, eh, bueno, a ver, un día como también, ¿no? Como profesionales a veces yo digo, bueno, pero un día te puedes escapar, un día de la rutina de la comida. Un día te puede dar un gustito. Uno, no te digo todo. Y ahí es donde, a ver, y ahí es donde le preguntas, ¿hay algo de malo en darse el gusto? Y ahí el otro te dice, no, porque el gusto es, porque, y ahí me voy a engordar. Y ahí es donde uno empieza con este tratamiento que por lo menos volviendo a lo cognitivo, tiene que ver con, por ejemplo, ¿no? Y ahí es donde viene el tratamiento conductual que es, bueno, engordé unos kilos y quizá, y no me va a entrar la malla, ¿no? Ya estamos por entrar el verano, así que por lo menos ahí no me entra la bikini, ¿no? Este pensamiento es un pensamiento dicotómico, absolutista, volviendo a esto que yo hablaba del TOC. Las personas que tienen TOC, volviendo a eso, tienen ese pensamiento absolutista. Bueno, o esto es así o esto es así. Eso es dicotómico, por eso se llama así. O es blanco o es negro. Y entonces hay que ayudar en eso conductualmente, cambiando el significado de las palabras. Por ejemplo, bueno, podés engordar capaz puedas engordar, ahí es donde, ponele, ¿no? Si engordé unos kilos más, nunca más podré ponerme una bikini, ahí es donde uno le puede decir, no, por ahí tengas que cambiar la frase, es, engordé unos kilos, pero tal vez, o quizás, o a lo mejor, no podré ponerme una bikini, pero cambiar esas frases, ¿no? El absolutismo de, bueno, si yo como esto, va a pasar esto otro. Si no, bueno, tal vez puede pasar, pero tal vez no, tal vez te puedes poner la bikini. Esas son formas de ayudar de manera de decodificando estas palabras que son como dentro de las distorsiones por ahí para hacer como una charlita más extensa, están las nucleares y las periféricas, ¿no? Entonces, por ahí para ayudarle en las periféricas, uno ayuda a poner esas palabras para que el otro se corra de ese lugar, ¿sí? Bien. Otra es el debate socrático. Como bien decía Male en la filosofía, Sócrates era un preguntador serial, ¿viste? Entonces, por ahí está bueno en esas creencias es identificar esa creencia periférica, me veo fea, y ahí empezar el debate, ¿no? Bueno, por, pero ¿por qué te ves fea? ¿Qué te sirve para qué te sirve esto de verte fea? ¿A quién le querés impresionar? ¿Cuál es tu evidencia de que te ves fea? ¿O cómo es ser fea?
Y así el otro va sacando sus propias conclusiones de que eso que él piensa es una distorsión, es algo que es irreal, ¿sí? O no tiene evidencia. Entonces ahí es donde empieza esto de lo cognitivo, de, bueno, no, empieza como a ser bien más claro, vamos a decir, empieza como, no, esto es algo que no es errado. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Otra cosa es también, volviendo a esto del vínculo nutricio, muchas veces en los tratamientos que uno hace, volviendo a los vínculos que hablábamos de la familia, muchos chicos por esto de de la dificultad de no poder como hablábamos en la charla pasada, de cómo poder poner una buena comunicación y tramitar un poco esto de lo emocional. Muchos chicos también tienen esto de, bueno, si el otro me impone, yo o lucho, volviendo a esto de luchar, o o me aíslo. En vez de que quizás, porque volviendo a esto de lo estresante, ¿no? Vivimos en un mundo catastrófico que llega y bueno, hiciste la tarea, y bueno, sí, ta, y muchas veces para las charlas con padre y todo eso, a veces es, bueno, a ver, antes de llegar a casa, yo siempre le hablo mucho a los padres que yo asisto. Hay una técnica muy interesante que incluso lo enseñan en muchas clases pedagógicas, que es, bueno, tomate 20 minutos antes de charlar con tu hijo. 20 minutos, 20 minutos, escuchá música, algo. Encerrate 20 minutos, bañate, tomate una ducha, lo que vos quieras, y después charlar con tu hijo. ¿Por qué? Porque volviendo a esto de lo estresante del mundo de afuera, ese estrés lo tiramos todo al niño, le tiramos todo, le descargamos. Y el niño no tiene por qué tener esa descarga, no tiene por qué porque no es un psicólogo el niño. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, esto también muchas veces trabajar con los adolescentes o los pre adultos, esta cuestión de los límites, del poder decir no, esto no me gusta, cuando pasa lo que no me gusta. Es difícil, pero es importante poder decir no, mira, esto, o poder hablar con el otro, el poder decir, che, mira, con esto no estoy de acuerdo, con esto no me parece bien, el poder como comunicarse con el otro muchas veces se pierde por cómo funcionamos como sociedad. Entonces, es bueno como también cuando hablamos con los otros, el, bueno, el hacer siempre una buena comunicación, el volver a empezar de nuevo. Yo sé, no somos perfectos, nadie es perfecto. Eso siempre hay que recalcarle al sujeto, nadie es perfecto. Pero siempre es bueno volver a intentarlo, porque uno a veces, muchas veces, y con esto yo le dejo a Male, muchas veces viene y dice, no, bueno, pero yo ya soy así y no voy a cambiar. Ya, o yo ya le dije esto y no va a pasar nada. Y él, no, pero podés cambiar. Por más que tenga 80 años, podés. Pero volvé a empezar, a ver, vamos de nuevo, volvé a rebajar no sé si quién juega el truco usted acá, pero volvé a rebajar las cartas, volvé a dar de nuevo, volvé. No pasa nada, volvé, intentar. Pero no te canses de intentar. Eso es lo que hay que mucho charlar, hasta que el otro se canse, vamos. Bien, y con esto le doy la palabra a Male. No, por ahí un aporte desde mi mirada psicosocial sería que esto que vos decías, ¿no? De que sí es cierto, vivimos por ahí a las corridas, ¿no? En un mundo que nos exige mucho. Esto de la pausa y, por ejemplo, que el momento de la comida sea un momento de compartir, entonces que se sienten, que se coma tranquilo, que no haya, porque, por ejemplo, me hizo también acordar una situación de una amiga que de manera inconsciente la habían diagnosticado anorexia y bulimia en conjunto. No sé cómo es eso, Ale, pero a ella la habían diagnosticado en conjunto. Y, y ella era extremadamente delgada, de hecho se tenía que comprar ropa para niños
Y el tema con ella era que ella trataba de, o sea, de adulta, comía mucho, comía, pero no podía aumentar de peso. Y entonces después, ¿no? Con todo lo que era la terapia psicológica y demás, y ella empieza, ¿no?, a contar y dice, claro, mi mamá fumaba, entonces, ¿qué hacía? Comía rápido y se levantaba de la mesa y se iba a fumar y nos dejaba solo en la mesa y a mí me incomodaba el comer sola y yo no me daba cuenta de eso. Y después con los años ella se empezó a dar cuenta de que yo no comía y le daba la comida al perro porque ella me apuraba para que termine de comer para juntar los platos. Entonces fíjense cómo eso queda implantado en la psique del niño y cómo afecta y también al adolescente obviamente, y a ella que ya era una adulta, cómo le repercutía en su salud y en su bienestar. Y también pasa, por ejemplo, esto de el obligar a comer al niño. El cuerpo es sabio y es como que, bueno, o sea, el niño va a comer lo que necesita. Obviamente no es que tampoco le vamos a decir que no coma, ¿sí? Pero bueno, empezar, ¿no? A través de, acuérdense que los niños aprenden mucho a través de la observación, ahí van incorporando y van repitiendo la conducta. Más allá de lo que le podamos decir, siempre la observación pesa más. Entonces, si observa, si ese niño que hay una familia, sea como sea que esté conformada la familia, que se sienta, que come tranquilamente, que se respeta ese horario, que se espera que todos terminen de comer tranquilamente, se levantan, después de que todos terminen de comer, como que se le da su espacio, su tiempo, que no se le exige que coma de más, porque tampoco podemos obligarles a que fuercen su estómago, porque eso también es hacerle un daño. O sea, pasamos de el extremo que les contaba de mi amiga al extremo de que el niño no empieza como a agrandar su estómago, obligarse a comer, porque nosotros inconscientemente le trasladamos esto de que hay que comer mucho para estar sano. Entonces después repercute en la conducta alimentaria también. Si me equivoco, corregime. Vale, ¿por qué tenía tu amiga bulimia? Porque la mamá fumaba y cuando era chica lo que hacía era... No, eso entendí, Pero fue porque ella al final diagnosticada. no comía todo, pero por un lado anorexia y la bulimia porque se tenía que dar atracones rápido. Claro. A ver, eso está bueno explicarlo por ahí, permitime, Male. La anorexia y la bulimia no son como diagnósticos que no se pueden, no interactúan. Lo que pasa es que una cosa es bulimia y otra cosa es anorexia, pero ambos pueden coexistir en el mismo diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo al caso de la amiga de Malena, ¿no? Puede pasar que tenga comportamientos conductuales, volviendo a esto que yo le decía de entrada, ¿no? Purgatorios o de atracones, pero también que esto sea observable de intentos de compensarlos. Volviendo a esto que decía Male, ¿no? Bueno, capaz la amiga de ella, aparte de que se daba atracones y que vomitaba, también aparte salía a correr o, por ejemplo, tenía conductas de auto o tomaba laxantes o hacía excesivos ejercicios, que eso es parte de la bulimia. Y también tenía esta cuestión por ahí, volviendo a la bulimia, de prohibición, de pérdida de control. Entonces, volviendo a los ítems, ¿no? Porque uno cuando hace el diagnóstico para la obra social, tiene que ver cómo se comparten estos ítems en el DSM. Entonces, igual uno hace el diagnóstico y le puede poner ambos o uno. Cualquiera de los dos está bien, pero igual, volviendo a esto, o sea, no va a cambiar el esquema del tratamiento. El tratamiento puede ser parecido para cualquiera de los dos, porque las dos son conductas desadaptativas. Lo que cambia es como para la hora social, volviendo al punto. Es lo único que cambia. El resto es más que nada, básicamente es un trastorno, vamos a decir, y hay que como, por ahí, volviendo a eso, cada ítem, que ahí está lo diferente, cada actitud desadaptativa
tiene una manera diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que, volviendo a esta actitud de como de lo improvisado, de la tristeza, el otro esté en un estado depresivo, a que el otro esté también en un acto de folgorio, o súper ansioso. Entonces no es lo mismo, ¿se entiende? Entonces una cosa es, bueno, a ver, trabajemos sobre, volviendo a estos ítems que te da el paciente, bueno, trabajemos sobre duelo, bueno, trabajemos sobre abuso, o trabajemos sobre cada cosa que va trayendo el sujeto, más allá de que tiene como título trastorno de conducta alimentaria, tiene sus ítems del por qué, de por qué terminó de esa manera. Pero al final, o sea, todo se resume al título, porque ¿por qué? Porque avala la obra social, nomás, más que nada, solamente por eso, nomás, pero después, o sea, el tratamiento, o sea, el todo no es más que la suma de la parte, como decía la Gestalt. Eh, entonces, por ahí están estas partes que son significantes para el sujeto y que hacen a ese trastorno. ¿Se entiende por Y dónde quiero? sí, sí, una Bien, preguntita. bien. A lo largo de mi vida escuché el DSM, siempre escuchaba el DSM-4, seguramente para depresión, esas cosas, y nunca me metí tanto. Eh, ¿Cuál es la sigla? ¿Qué significa? ¿A partir de cuándo fue incorporado? ¿Se usa en trastornos mentales? ¿Sería? Sí, sí, ¿O sí, 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 salud es un mental? manual, es un manual de diagnósticos de salud mental, vamos a decir, es un manual de diagnósticos de salud mental. Esa es la sigla, ¿sí? Diagnósticos de salud mental. Pero el manual básicamente es un manual que está toda la nomenclatura de, bueno, a ver, trastorno de consumo problemático, trastorno de espectro autista, todo, pero ahí están los números y cuáles son los indicadores. Eso es lo que te dice el manual. El DSM, sí, está bueno lo que dice Male. Ahora se ocupa el DSM-5, no el DSM-4. El DSM-4 se utilizaba antes para las obras sociales y ahora ya se utiliza el DSM-5 y el CIE-10. Igual el CIE-10 ya está viejito, ya estaría bueno ¿Y, una y el actualización, pero CIE-10? ese tiene más una nomenclatura, es español, ¿sí? El Ah, DSM es más global y el CIE-10 se utiliza en España, más para hacer diagnósticos. Y no me acuerdo bien, porque creo que es en inglés la abreviatura. A ver, corregime, Male, ¿De cuál? del CIE-10, ¿cuál es, como, qué significa cada palabra? Porque no, creo Ah, no, que es, no sé la traducción, perdón, Alien, eso no te... no, Lo que sí estaba pasa que pensando, es iba por... una, es en inglés, parece. Ahora ya buscamos. Que hay, o sea, también sé que salió el DCM6, pero nunca se llegó a utilizar, se sigue utilizando el DCM5. Por ahí, ¿por qué es importante saber cuál se está utilizando? Porque hay trastornos de la salud mental que aparecían en manuales anteriores y que ahora ya no aparecen o que se reubicaron o resignificaron. Por ejemplo, creo que en el DSM-4, si no corregime, Ale, estaba lo que era el autismo, el Asperger y así como otros trastornos por separado, y ahora es como que lo que es TEA está en el DSM-5. O sea, es como que está englobado todo en un mismo... y, por ejemplo, la homosexualidad, no sé en cuál era que aparecía como patología y hoy se sabe que no es una patología. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saber cuál es el que se utiliza para también saber si estamos. Inclusive ahora se habla mucho, ¿no? De que hay muchos diagnósticos erróneos, ¿sí? Porque también por ahí hay profesionales que no se toman, digamos, el trabajo de realmente escuchar al paciente como
consulta caliente, me dijo una vez una doctora. Es como que entra el paciente, hacen el papel y se van. No todos son como Ale. Y hay muchas personas que en realidad son personas altamente sensibles y que no encajan con ningún diagnóstico real. Entonces por ahí hay que tener también cuidado con eso. Igual saben que los psicólogos sociales no hacemos diagnósticos, ¿sí? No damos diagnósticos, no diagnosticamos. Para eso están los profesionales y los licenciados en psicología, los psiquiatras, para dedicarse a lo que es su área, sí, su disciplina, y nosotros sí trabajamos con lo que es, con lo que son las problemáticas psicosociales, con los grupos, sobre todo con la familia. Por eso vuelvo a hacer hincapié, ¿sí? Todo lo que pasa dentro de ese grupo familiar siempre va a terminar afectando la conducta del sujeto. Y eso es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Una preguntita. TEA, en términos generales, ¿qué significa? Trastorno Test. ¿Trastorno? 5, yo que have 5. Trastorno del espectro autista. ¿Qué sería? ¿Y Asperger era una especie de autista o un tipo? ¿O es otra cosa? Se tiene que entender el espectro, ¿sí? Es, cuando hablamos de espectro, es como una amalgama muy grande, ¿sí? El espectro. Cuando hablamos de espectro, es grande. Ahora, Asperger o Down son otra clase del espectro. ¿Sí? ¿Se entiende o no? El espectro no es solamente está el autista y el autista es igual al Down. Son todas enfermedades neurodivergentes. Y así se le dice hoy en día. ¿Sí? Neurodivergentes. Y quiere decir que son enfermedades de la neuronales, vamos a decir. Entonces... Por ahí, ¿sí? perdónale que me meta que opine, pero por ahí no, inclusive no se empieza por ahí a dar a conocer socialmente que la neurodivergencia no se tome como una enfermedad, sino como una manera diferente de interpretar. O sea, es como que el cerebro funciona de una manera distinta, pero, o sea, no tomarlo como que es una deficiencia, sino entender que tiene una forma diferente de interpretación, pero no quiere decir que sea, por ejemplo, como una patología, como una persona que tiene una ruptura con la realidad, sino de entender que son, sí, divergencias, o sea, diferentes, ¿sí? No sé si vieron la película Divergente, pero no tiene nada que ver, pero bueno, hacer la diferencia. Fragmentados. ¿Y eso Ahí está en está bien Netflix? claro. ¿Divergentes está en Netflix? No sé, hace 1000 años vi la película, pero no va igual por ese lado. Sí, la idea es entender, sí, que bueno, que las personas sí que tienen neurodivergencia, porque también la persona con trastorno de hiperactividad o con trastorno de déficit de atención también son consideradas personas con neurodivergencia, ¿sí? Es simplemente el cerebro tiene una forma de procesar la información, ¿sí?, diferente a la de una persona neurotípica. Listo, dale, no te interrumpo más. No, pero está muy bueno tu aporte. Perfecto. Perfecto, Male. Muy bien. Bien. ¿Alguien, ya cerramos como el taller, alguien más que haya tenido alguna duda, que quiera comentar algún caso en particular? Para usted, profe Ale, sigo con el mismo caso de mi hija. Dice, ahora mi hija me tiene con que más, me veo gorda, más que estoy gorda. Y ella no es gorda, o sea, es flaca. Y me dice que más, que esto, más. Entonces ella misma me dio, o sea, como por lo visto ella está muy bien informada en estos temas. Me dice, más, parece que yo tengo dismorfia corporal, me dice así. Y yo, bueno,
ella está más informada que yo, le digo, a ver, ¿qué es eso? Y bueno, me dice, es que como o sea, yo me veo que yo estoy gorda, pero no, y ¿de qué forma yo puedo hacer que ella deje de pensar eso? Porque al pensar esto es como le digo, el tema de las comidas de ella, que uno me quiere comer a veces, esas cosas, o sea, ¿qué forma puedo yo Por eso yo por ahí te hablaba un poco del debate, ¿no? De esta cuestión del debate socrático, como, a ver, bueno, ¿qué es lo que vos entendés por tal significante? No, que ella es lo que ella entiende por tal cosa, y qué es lo que vos entendés. Entonces por ahí está bueno de, bueno, en ese debate, ustedes dos como ir informándose juntas, porque por ahí también hay cosas que, no sé, detecto de vos, Marisa, quizás por lo íntimo, por lo personal, quizás te pasa por dentro de tus valores algunas cosas que por ahí también está bueno como, ok, a ver, ¿qué me trae el otro? Como también para problematizarlo en mí. Porque por ahí yo también quizás yo lo presento como algo malo y por ahí al otro para el otro no es un problema. Entonces también es como algo para trabajarlo con vos quizás o trabajarlas juntas en esto de, bueno, a ver, no como esto y por qué no como esto, como en ese debate, por eso digo debate socrático, ¿no? Bueno, pregúntense cosas, pregunten, no den nada por supuesto, como, bueno, a ver, ¿por qué yo creo en esto? A ver, ¿cuál es mi evidencia de eso? Tengan esa charla sana quizás que es incómoda, pero charla que capaz lo hayan tenido, pero por ahí es como, ok, ¿cuál más? O también otra cosa, digo, por ahí volviendo a esto, porque por ahí usted lo determinó como un problema y su hija no, y bueno, por ahí es, ok, yo lo veo como un problema y también es bueno pedir ayuda en ese sentido de, bueno, a ver, ir a un espacio psicológico, a ver qué me pasa con estas ideas, también revisar en uno, creo yo. bien, gracias. Nada. ¿Alguien más? Por ahí sí podrías un poquito más. Vos hablaste de Tasti, un autor con el que no estabas de acuerdo, y me parece que hay algunas madres o algunos padres que hacen la función materna. La primera parte, ¿viste? Donde se da el alimento, la protección, todo eso. Después también viene la otra parte donde actúa más el papá cuando ya son más grandes. Pero bueno, por ahí en la niñez y todo eso, hay veces que hay madres que realmente, no sé, prefieren ir a salir al boliche en vez de estar alimentándole a sus hijos. Hay madres por ahí ausentes. Yo sé que no todo está perdido, pero hay gente que no cumplen esa función que deberían hacer con los niños, ¿no? Claro, Eh, pero no por eso, por ahí yo quise ser muy rígido con esa parte, porque por ahí esos autores mencionan eso como producto de eso, por ahí el niño es tal cosa, es autista, o es de esta forma. Y, y hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, hay que tener mucho cuidado y hay que evaluar muy bien al niño antes de como hacer un diagnóstico presuntivo, porque al hacer un diagnóstico presuntivo o al decir, bueno, ya esto es así, volviendo al niño, sí, vamos de nuevo a esta cuestión de la niñez. El niño, más allá de un diagnóstico, siempre tiene la posibilidad de cambio, ¿sí? Porque en esta etapa se está reestructurando muchas cosas. Entonces, porque eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Uno le pone un diagnóstico y eso va a la escuela, eso va al amigo, al vecino, al chipero, perdón, no sé, o a cualquiera. Entonces, y eso, ¿sí? Es lo que hace que termine aislando al niño y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, eh, por eso yo soy como, no estoy de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunas madres que sí, que no están, no tienen, no cumplen esta función nutricia, pero acuérdense de la charla de la familia que vimos la otra vez. No todas las madres cumplen ese rol maternal en la inscripción psicológica. ¿Se entiende? Porque por ahí es, nosotros esperamos que sea mamá la que engendra, y a veces puede ser una abuela que le dio una leche preparada,
o la madrina, o etcétera, y que también cumple esa función nutricia o ese lugar del lenguaje y conviven re bien dentro del núcleo familiar y por ahí esa madre cumple el rol paterno y se entiende como que hay que tener un poco de ojo en ese sentido. Por eso yo soy un poco reacio nomás, pero nada más, pobre Tati, ¿no? Está vivo todavía, pero... ¿Male? ¿Algún, ¿Qué? algún libro que recomienden de trastorno alimenticio? Y depende de qué más quieras ahondar, vamos a decir que, sí, porque volviendo a esto, como que vimos lo básico, quizás por ahí vos querés como, qué es lo que por ahí más quieras ahondar, vamos a decir. Lo básico de los tres trastornos. Sí, no, y eso ya, como que ya está. Nosotros le vamos a mandar el material, vamos a ir en PDF y todo eso para que lo lean, pero como que lo básico y los tratamientos, como que ya está, ya creo que como que ya es mucho, pero por ahí si vos querés como ahondar específicamente en anorexia, bueno, hay muchos autores que hablan de la anorexia, desde psicoanalistas hasta neurólogos, hay muchos, porque la anorexia en su época, no sé, por ahí en la época 2010, por ahí 2010, sí, 2010, 2015 se hizo re famosa. Entonces todos hablaban de anorexia, bulimia, y hablaban. Entonces hay muchos autores que hablan sobre eso y está bueno incluso para como, incluso volviendo, pensando en como su profesión de psicólogos sociales, ok, como hacer investigaciones de cómo funciona un grupo, ¿no? Por ejemplo, anorexia, porque volviendo a eso, muchas veces en pacientes histrónicos también pasa eso, por ejemplo, la convertibilidad histrónica a veces hace esto de, bueno, a ver, hay una anoréxica y yo también empiezo a incorporar este trastorno, vamos a decir. Entonces, y empiezan todas las anoréxicas o todo lo bulímico. Entonces, bueno, a veces está bueno como grupo, dinámicas de grupo, como cortar algunas dinámicas o no. Eso depende de cómo hacen o cómo comandan cada grupo. No hablé Y, muy por arriba igual, porque por ahí no soy muy específicamente en eso. Yo y el conozco la tema parte de clínica. trastorno alimenticio en autista, ¿qué me recomendaría? Eh, Bien, ahí primero está bueno formarse en trastorno de neurodivergencias, vamos a decir. Ujú. Eh, o sea, diagnóstico de neurodivergencias, cómo detectarlos, cuáles son sus características, que en ese sentido no soy muy letrado en ese sentido, pero por lo menos por ahí psicopedagogas, hay Ah. muchos como que ofrecen esa formación y está buena, ¿viste? La verdad que, por ejemplo, la detección temprana de autismo es recontra crucial últimamente. Hay muchos casos y sí. Yo no sabía hasta hace 3 semanas atrás, y bueno, una compañera trabaja con un alumno que él, si no hay bollo en la escuela, no, las bolitas de fraile, él se enoja y se hace un lío, y a veces la cantina no produce. Y nuestra misma compañera, somos 6, que vamos a hacer el tema de la monografía, ella es autista y su hija también. Entonces ella mencionó que su hija en la escuela dijo que la mamá no le da de comer, porque en realidad, yo no sabía lo de la consistencia, ella quería comer una fruta o una verdura más líquida y que sea fría, ¿no es cierto? Creo que algo de líquido. Y ahí entonces era porque no le dio un pepino. Entonces fue a decir a la escuela que su mamá no le da de comer. Ah, Pero, digamos, yo lo tomo con una sonrisa, pero no es que me estoy burlando.
Y sí, ese día, primero lo que dije es ese chico, pero no me habían dicho que incluían. Acá también tenemos un chico autista que está en una escuela estatal donde van mis hijos, pero bueno, nunca escuché nada, pero ahí era el tema de la consistencia de las verduras. Entonces, bueno, ese día aprendí porque mi compañera dijo, yo trato de decirle a la de la cantina que guarda aunque sea una bolita de fraile. Y bueno, entonces por eso queremos agarrar ese tema. qué bueno, muy bueno. Sí, la verdad que está bueno como ahondar en eso, porque volviendo a esto de las comidas, por eso no hay que, por eso yo decía al principio cuando usted mencionó, no hay que confundirlo porque no es un trastorno de conducta alimenticia, no es producto de, volviendo al autismo, tiene que ver con las texturas, por eso yo decía, le decía la textura hay que tener en los pacientes autistas, tiene mucho que ver porque todo lo que tenga textura, o viste el ASMR, volviendo a lo conductual, muchos escuchan el ASMR como técnicas para relajar, son músicas neutras o de ASMR, y a los pacientes con espectro autista no les hace mal, muy mal. Entonces por ahí está bueno como tener ese cuidado. eh, pero sí está bueno como en los CAPS está buenísimo esta cuestión de incorporar, vamos a decir. A mí me gustaría hacer una capacitación, o sea, a mí me gustaría como capacitarme en pacientes con autismo, y es una materia pendiente, me gustaría. Cuando tenga ya les capacito de último si quieren. Dale. Por ahora, la verdad que decirle que fue hermosa la charla, muy lindo todo lo que aprendimos hoy. Gracias, Rocío. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguien más? Porque no les vi, solo hablamos con la doctora Ross, pero no sé si alguien más quiere, si llevaron alguna, se llegaron con alguna duda, si tuvieron algún inconveniente o algo, ¿alguien más? ¿No? Bien. Mica, muy callado hoy. ¿Cómo te sentiste, Mica? ¿Todo bien? Sí, sí, bien, por ahí me quedó acá como la duda de los atracones, de que pensaba cuando una persona también está acostumbrada a comer poco y de repente come mucho. Bien, está buena esa duda. Por eso yo decía, volviendo al DCM, por eso yo lo ubicaba en el DCM, cuando vos lo escuchás del otro, por eso vos tenés que estar atenta a preguntarle, bueno, pero ¿cuánto tiempo como que te llevaste al comer todo? ¿Cuánto tiempo lo sostuviste esto de comer todo? Ponele, porque la persona, no, yo llegué y comí todo, pero ¿cuánto le puedo decir? Bueno, no, y no sé, 1 hora. Eso ya no se considera atracón para el DSM, ¿sí? Otra es como una conducta repetida, porque ahí también desde cuándo, eso es otra pregunta que está buena preguntar, bueno, ¿desde hace cuándo vos tenés como esta conducta? Porque una cosa que vos me digas, no sé, un día vos venga a la sesión y me digas, no, vos sabés que la otra vez vi la heladera, tenía una lija de la san puta, perdón que yo soy así, y me comí toda la heladera. Eso no es un atracón, no es eso, vamos a decir, eso es, bueno, porque te quisiste saciar en ese momento, bueno, ahí sí. Ahora, si me decís, bueno, no, la otra vez me peleé con mi novio y bueno, y de repente agarré la heladera y comí, eso también podría ser como un indicador de atracón. ¿Por qué? Porque ante algo que te estresa, vos te lo descargas de esa manera, lo entendés, por ahí es bien claro ese, como ese indicador. Ahora no quiere decir que como que vos tengas en ese momento conductas de atracón. Lo que tiene que ver es que por ahí, volviendo a tu historia de vida, por eso yo le explicaba, tiene que ver con que por ahí o tu familia tuvo trastorno de conducta alimenticia
o vos quizás en algún momento de tu historia no lo registraste y está bueno como charlarlo, y tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con tu historia, con tu cuerpo, o con los límites, que eso hay como que charlarlo. ¿Estamos? ¿Se entendió más? Eso. Bien. ¿Algo más? Male, quería hablar Male. Eso. No, me acordé de la serie de Lady Di, no sé si pudieron verla, está en Netflix. Ahí muestra súper bien como cuando ella tiene los atracones y todo. Re bien, Male, sí, sí, sí. Es bien, ese es bien claro de atracones. Sí. Delphi, ¿tenés alguna duda, alguna consulta? Esto está callada también, igual que Mica. No, nada. Muy clarito todo. Bueno, me alegra. Muy buena la clase de hoy. Ok. Gracias. Bueno, chicas, nos vemos entonces. A estar atento a otros talleres. Nos veremos la próxima. ¿Estamos? Chicos, ¿nos podemos sacar una foto todos? Si Sí, sacan ustedes. captura. Delphi, ¿puedes prender tu cámara? Así lo pongo en mi estado. Ahí, bueno, yo les aviso cuando esperen. A ver ahí, 1, 2, 3. Ahí está. Bien. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, por sumarse, por confiar en la institución, por aportar siempre su granito de arena. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de seguir creciendo en conjunto con ustedes. Y siempre es lindo también el debate, sí, que traigan sus aportes, sus ejemplos, sus opiniones, porque eso también hace, ¿no?, que podamos seguir desarrollando la temática basándonos en cuáles son sus planteamientos, porque hay algo que los trae a estos talleres, ¿no? Cuando se presenta un taller o una temática y uno accede a ese taller o a esa temática, es por algo. No es porque sí, porque uno, bueno, dice, bueno, me voy a levantar un sábado temprano y porque tengo ganas, ¿sí? Es porque realmente hay algo que los está movilizando y que los trajo hasta acá. Así que, bueno, agradecerles, sí, por siempre confiar en el espacio y traer sus aportes, sus dudas, para que también nosotros podamos aportar desde nuestros conocimientos herramientas para que ustedes también puedan seguir trabajando y por ahí también ir aplicando en su cotidianidad. Muchas gracias, chicas.